Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludándoles de las instalaciones del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología aquí en San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez y si bien ya estamos, pues no bajo ningún anuncio oficial de que ya terminó la pandemia, porque claro que no ha terminado, sino al contrario, estamos viendo que hay resultados positivos en respecto al proceso de la vacunación. Los especialistas y el personal de salud está hablando precisamente que han venido disminuyendo los casos, pero no por eso vamos a bajar la guardia, no por eso vamos a seguir, hay que seguir utilizando el cubrebocas y obviamente pues todas las medidas de sanidad que debemos de tener cuidado el día de hoy. Y bueno, pues precisamente un programa muy interesante que tendremos con usted el día de hoy. Me acompaña y doy la más cordial bienvenida a Brenda Isari García Olvera. Ella es jefa de Relaciones Públicas del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Isari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Edgar, muy buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes para poderles platicar sobre varias actividades del Museo del Ferrocarril y en específico una que tenemos en colaboración con ustedes. Absolutamente, ya estaremos hablando precisamente también de ese interesante programa que, bueno, pues es una de tantas iniciativas que ha tenido también el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Y bueno, antes que eso, Isari, a mí me gustaría platicar, que nos comentes un poquito, pues realmente de qué consta, vamos, qué encuentra uno, qué hay en el Museo del Ferrocarril, porque luego mucha gente sabe, pasa por afuera, está precioso el edificio, por dentro y por fuera, pero luego a veces de que no se dan el tiempo para ir, ¿qué podemos encontrar en el Museo del Ferrocarril? Bastantes cosas, Edgar. Mira, en primera instancia, tú sabes, estuvimos en pandemia bastante tiempo y el museo fue de los primeros en poder promocionar actividades digitales, que se llamaba Estación en Casa, y todos nuestros programas presenciales, que tenemos más de 10 programas presenciales, se proyectaron a través de las diferentes redes sociales del Museo del Ferrocarril. Entonces tenemos todavía seguimos promocionándolos. Entonces tenemos bastante amplia esta promoción a través del Facebook Live y de otras redes sociales. Pero de forma presencial tenemos poco que iniciamos con actividades como son nuestros domingos folclóricos mexicanos sobre rieles, en donde se presentan diferentes grupos de danza folclórica y también música mexicana. Tú sabes que nosotros nos dedicamos a hacer la promoción del patrimonio ferroviario y todo lo que tenga que ver con la cultura referente a este emblemático pues museo, ¿no? Entonces, parte de ello es promocionar nuestra cultura y es a través de estos bailes folclóricos, que son los días domingos en la explanada del museo. Ahí se presentan con la entrada libre. Ahorita, bueno, como sabemos, empezaron los fríos y por esto es que se está haciendo adentro del museo. Pero bueno, y también tenemos otra actividad que se llama maridaje literario con la intención de promocionar a escritores potosinos y también de nivel nacional e internacional a través de las redes sociales y de forma presencial. Estos son el primer jueves de cada mes a las 6 de la tarde y también con entrada libre. Bastante Perfecto. interesante porque hacemos una mezcla entre lo que es la lectura en voz de los propios autores, que nos platican su experiencia al momento de escribir, pero sobre todo darnos cuenta que también, aparte de ser escritores, son personas dedicadas a otro tipo de actividades. Entonces, es una charla bastante amena, con cupo limitado, y aprovechamos para hacer ahí un pequeño maridaje dependiendo la ocasión. Y bastante interesante. La verdad es que los invitamos a que puedan participar, a que puedan asistir. También tenemos otras actividades de ciencia en donde van algunos doctores que hacen actividades, experimentos principalmente dedicados a los niños de forma ahí presencial para promover un poquito lo que es el ferrocarril y todo lo que conlleva con temas relacionados con esto, ¿no? Y bueno, ahorita estamos muy contentos de que hace poco se cumplió un año más de la muerte de nuestro héroe Jesús García Corona y Ujú. bueno, estamos promocionando muchas actividades referente al héroe de Nacosari. Los invitamos a que se suscriban en nuestro Instagram y nos compartan también las fotografías de su visita al museo. Es bastante interesante y con esto conlleva, pues bueno, platicarles un poquito sobre la biografía de algunos de los que fueron trabajadores del ferrocarril, que ahora ya son jubilados, y bastante interesante esta actividad. ¿Cómo ves, Edgar?
Oye, interesantísimo, porque bueno, inclusive hasta el nombre, ¿no? De repente ha habido gente que me dice, oye, bueno, ¿quién fue Jesús García Corona, no? Y todo. Que un poquito del contexto, digo, si quizá no aventarnos la biografía de él, pero algún dato que la gente pueda tener de referencia de él y digo, motivo por el cual pues el museo se llama así, ¿no? Fíjate que Jesús García Corona, él es de Sonora y resulta que él iba, bueno, era un garrotero e iba, Ujú. era dentro de la tripulación de la máquina 501. Hay por ahí un corrido bastante interesante y muy conocido dentro del gremio de los ferrocarrileros y justamente iba en la tripulación. Este ferrocarril o esta locomotora iba cargada con dinamita y tú sabes que bueno, en aquel entonces eran máquinas de vapor, donde su combustión era a través del carbón y pues bueno, todo lo que implicaba, ¿no? Brinca una chispa, se incendia el ferrocarril, pero entonces ya estaba muy cerca de llegar a lo que era Nacosari, Sonora, un poblado, y él le pide a sus compañeros que brinquen de este ferrocarril en llamas, y entonces lo que hace es precisamente descarrilar el tren. Entonces, lamentablemente fallece. Este descarrilamiento se genera antes de llegar al poblado y entonces, bueno, de ahí surge este héroe y toda la historia que conlleva. Y debido a que se inaugura el Museo del Ferrocarril, deciden nombrarlo como este héroe. De hecho, cuando tú ingresas al museo, tenemos una estatua, la cual acabamos de hacer hace poco honores, sus honores correspondientes, y pues bueno, de ahí conlleva la historia de Jesús García Corona. Bueno, increíble, porque digo, soy honesto, no conocía precisamente la raíz del nombre, ¿no? Bueno, el por qué este gran personaje, que bueno, es de película, como dicen, la realidad siempre supera a la ficción. Ahora, regresando un poquito al tema de las actividades que el museo, y como bien comentas, pues bueno, fueron los primeros los que impulsaron, pues actividades, luego fueron, reaccionaron en tiempo y forma en decir, bueno, nos trasladamos a estos medios digitales derivado, bueno, pues de que obviamente pues no se podía ingresar, las cuestiones de la pandemia el año pasado y que afortunadamente ya estamos saliendo. ¿Qué reacción hubo? ¿Cuál fue la respuesta pues también del público sobre estas actividades, sobre este tránsito que luego pues también la gente espera estar en el museo y dice, ahora es en línea? ¿Qué respuestas hubo? ¿Cómo estuvo participando la gente? Fíjate que al inicio tuvimos una reacción de asombro porque estábamos acostumbrados a un tipo de publicaciones, ¿no? Sin embargo, conforme fue creciendo o pasando el tiempo y creciendo la comunidad que nos seguía a través de las redes sociales, porque muchos pues estábamos desde casa y solo las redes sociales eran nuestra interacción con ciertas partes del mundo. Entonces fuimos evolucionando de tal forma que nos fuimos dando cuenta a través de nuestras publicaciones qué era lo que más le llamaba la atención al público. A través de sus comentarios, ellos nos hacen saber qué querían ver o qué querían saber de nuestro recinto cultural, qué les gustaba, qué les llamaba más la atención. Y entonces, la verdad es que hemos crecido muchísimo. Tenemos una revista digital en donde promocionamos diferentes actividades, no solo del museo, sino en colaboración con otras instituciones a nivel nacional. Y eso llama mucho la atención para, en este caso, el público que es muy lector. Y Uh -huh. después fuimos también haciendo exposiciones virtuales. Eso también estuvimos incursionando, nos dimos cuenta que la gente, a pesar de que hacíamos nuestros live, nuestros reels de ciertas exposiciones y la gente interactuaba y decía que muy interesante, decía que les compartiéramos los videos o que querían ver específicamente ciertas piezas o ciertos temas, eso hizo que evolucionara a una exposición virtual, la cual se ha estado moviendo bastante bien y la gente interactúa de una manera distinta con el museo. A través de Instagram, pues hemos llegado a muchos jóvenes que nos comparten sus fotografías de cuando van a visitar el museo. Entonces es bastante interesante la manera en que ellos interactúan con nosotros y te van diciendo qué es lo que quieren ver, qué temas quieren conocer. Y bueno, es una manera también de poder llegar a más públicos, pero sobre todo internacionalizarnos. Y eso es bastante interesante y generar comunidad con otros espacios culturales, algo que a lo mejor no teníamos
tan arraigado y que ahora se ha vuelto indispensable. Entonces, muy contenta porque me ha tocado toda esta transición y toda esta evolución, y sobre todo porque nos permite ser muchísimo más creativos. Y eso me fascina, eso es súper interesante, y vas trabajando ahora ahora con TikTok, con esta aplicación, bueno, empezar a incursionar en este tipo de creatividad, ¿no? De llegar a este público y de también poder llegar a más gente. Es muy interesante, bastante, a mí me llena muchísimo, ¿no? Poder promover el museo a través de estos espacios. Absolutamente, y qué bueno también recalcarle a la ciudadanía y a todos los que nos siguen, porque precisamente este programa pues llega más allá de San Luis Potosí, y digo, la relevancia que tiene el tema del ferrocarril, así como es precisamente el museo para San Luis Potosí, forma parte de la historia de San Luis Potosí. Bueno, como bien sabes, pues recién cumplimos los potosinos, bueno, como ciudad cumple San Luis Potosí 429 años, de verdad un orgullo ser potosino, y en este sentido, pues sabemos que el ferrocarril vino a construir San Luis Potosí. Yo escuchaba por ahí algún historiador en algún momento que decía que el deporte por excelencia no había sido el fútbol en San Luis Potosí, sino era el béisbol, pero derivado de los ferrocarrileros, ¿no? Un tema que me llama mucha atención. Ahora, en este contexto que tú comentas, cómo están incursionando en nuevos medios y todo eso, también importante saber cuántos museos, por ejemplo, existen del ferrocarril en México. Tengo entendido que hay algunos otros, pero también no hay muchos. ¿Qué hay de referente en términos de museos, de museografía del ferrocarril en México? Creo que antes de la pandemia se inauguraron 2 museos, el de Mérida y uno de Huehuetoca, espero no pronunciar mal el nombre. Sin embargo, existen pocos museos relacionados con el ferrocarril. Sin embargo, existen muchísimas estaciones, las cuales han sido adecuadas, como en este caso el Museo del Ferrocarril. Para quienes no saben o para recordar, fue una estación que se llamó Monasterio y se adecúa como museo. Bastante importante porque es un edificio de los años 40 al estilo Art Deco, y así muchos museos, como en este caso el de Mérida, que también fue la estación, el de Huehuetoca igualmente. Sin embargo, creo que falta más espacios donde se pueda difundir el patrimonio ferrocarrilero o ferroviario. Tenemos en este caso el Museo de Aguascalientes y el Museo de Puebla, que son los más grandes en cuanto a acervo. Y bueno, de ahí ya nos derivamos otros espacios, pero sí creo que hace falta, ¿no? Más acervo ferroviario, más espacios de difusión ferroviaria, pero sobre todo la difusión a través de las redes sociales. A veces, bueno, en este caso a mí que me encanta visitar los museos, me encanta conocer lo que tenga en relación con el con el Museo de Ferrocarril, para también ver más o menos y poder promocionar pues ese acervo. ¿Cómo ves? Absolutamente, digo, interesantísimo. Ahora, hablando un poquito ya de los espacios, porque bueno, entiendo, ya abrió el museo, ¿no? Ya están de vuelta, ya está en operación, precisamente con lo que nos comentas de las actividades, por ejemplo, al aire libre, de los que han tenido en las salas, que bueno, yo he estado en alguno que otro concierto que ustedes han puesto en andenes, y es una postal, o sea, es una pictórica, de verdad. Yo invito a todos que revisen, precisamente ya estaremos hablando a lo largo de ello. Ahorita vamos a entrar un poquito también a Estación Ciencia, pero antes de llegar quizá a la parte de Estación Ciencia, quienes no han ido y que deben de ir y que deben de aprovechar, inclusive si no ahorita se pueden, las vacaciones que tienen de diciembre, ¿cuáles son las salas? Porque yo me voy a atrever a llegar a una donde hay una maqueta que, bueno, es única hasta donde yo sé, pero ¿cuáles son las salas que uno va encontrando a lo largo del museo? Cuando tú entras al museo, bien lo dices, contamos con 4 murales. 2 de ellos representan las vías férreas, una del estado de San Luis Potosí, la otra representa edificios bastante representativos de la capital potosina específicamente. Y aparte de esto, tenemos 2 estructuras visuales, una con silbatos y otra con lámparas indicadoras. Entonces, tú vas ingresando al museo y es lo primero que ves, ¿no? Desde ahí ya es una explosión de colores, ¿no? Y ingresando tenemos la exposición referente a Jesús García Corona, precisamente, su historia, su vida, y tuvimos una colaboración
con una asociación civil de Nacosari, Sonora, en donde nos ayudó y nos prestó algunos timbres postales en donde hacen referencia al ferrocarril y a Jesús García Coronel. Entonces se expone toda esta información. También, no sé si tenías conocimiento, contamos con la locomotora 1182, que anteriormente estaba en la Alameda, y después nosotros la resguardamos, y te presumo que hace poquito le dimos su, como comúnmente o popularmente se dice, chaineadita. Entonces luce bastante bella, y bueno, ahí viene sobre el traslado, todo lo que implicó, y un poquito de la historia de la restauración de la misma. Seguimos por la segunda sala y vamos a tener una exposición bastante interesante sobre el himno nacional mexicano. Es una exposición que viene desde la Ciudad de México y trae datos únicos referente a las estrofas, a todo el ente político que implicó al concurso, al mismo escritor, al compositor de la música y todo lo que implica el himno nacional mexicano. Y es una sala bastante extensa que no solo es visual, sino también audiovisual. Podemos escuchar diferentes traducciones del himno nacional mexicano, en este caso en diferentes lenguas. Maya, por ejemplo, una de ellas. Entonces es bastante interesante poder escuchar y a la vez poder estar viendo toda esta mezcla de información referente al himno nacional mexicano. Pasamos a otra sala en donde están dos murales hermosos, que es donde generalmente hacemos los conciertos, de Fernando Leal, que bien como tú indicas, estás en una sala que era la sala de espera, con unas bancas de los años 40, hermosísimas, y entonces tú ves los murales y a la vez estás, bueno, en este caso cuando hay conciertos, pues estás disfrutando del concierto. En este caso se montó una exposición que es movible y se adecua precisamente a esas actividades, y es sobre los accidentes ferroviarios más aparatosos o más impactantes que han ocurrido a través de los años en la República Mexicana. Salimos a los andenes y bueno, en estos andenes contamos con un vagón de primera clase, hermosísimo, después un vagón de segunda clase, notamos las diferencias en ambos, así es. Contamos con un cabús en donde viajaba, en este caso, militares y personal que se dedicaba a pagar la nómina de los trabajadores, principalmente en la sierra, ¿no? Que en lugares muy recónditos de México. Y también contamos con una locomotora diésel. Nosotros anteriormente, bueno, teníamos las locomotoras de vapor, evolucionamos a las locomotoras de diésel y luego ya las híbridas, ¿no? Claro. Pero entonces tenemos ahí una locomotora de diésel, de las primeritas. Y posteriormente subimos a nuestro primer piso y ahí tenemos esta hermosa maqueta de Luis Laurentiani. Es una maqueta de aproximadamente 40-45 metros lineales, enorme. Está enorme, pero es impresionante porque cuenta con 4 escenarios diferentes. Y en estos 4 escenarios distintos podemos observar lo que imaginamos, porque cuando nos donan este espacio de la maqueta, lamentablemente quien la creó ya había fallecido. Entonces, a ciencia cierta no tuvimos el gusto de saber los motivos de su creación y qué representaba en ella. Sin embargo, hay paisajes muy, muy conocidos, como el Gran Cañón, otros espacios que tienen que ver con las casas redondas, que es donde se resguardan las locomotoras, y bueno, una playa, pero lo interesante es poder visitar la maqueta y tomar tu tiempo para poder observar, porque tiene figuras miniatura, todo es miniatura, es ferromodelismo. Entonces, poder observar los espacios, los paisajes, el detenimiento y todos los personajes que en él viven. A pesar de que yo ya tengo años en el Museo del Ferrocarril, de repente que me centro a tomar fotografías, me asombro y encuentras algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Y yo digo, esto no estaba aquí, o sea, es bastante interesante. Aparte de que, bueno, ahorita ya está a través de esta maqueta, viaja un tren a escala
Entonces, está precioso y tiene sonido y te transporta a otro mundo. La verdad es que bastante interesante esta maqueta que tú bien lo dices. También tenemos otra maqueta que es un poco más pequeña, pero ya más actualizada. Cuenta con un estadio de béisbol, con canchas de fútbol o un estadio de fútbol. Cuenta con una feria y entonces hay una mezcla bastante interesante. Es un poco más pequeña, se llama la maqueta Chato y Choco, que también los invitamos a que la conozcan. Y nos adecuar una pequeña representación de un espacio muy conocido que es como a ver si no me equivoco de nombre, el cruce del diablo, creo que le llaman, que es ahí, exactamente. Entonces, puedes tú manipularla y hacer que pase el tren a través de este espacio, de este paisaje que nos adecuaron, y es para que los niños puedan ahí saber cómo se manejaba una locomotora, bastante interesante. Entonces, pues bueno, ya el museo abrió hace poco, estamos ahorita en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y en los fines de semana 11 de la mañana a 5 de la tarde. Los días miércoles tenemos entrada libre al museo, entonces no hay pretexto. Claro. Pueden ingresar. Si de ustedes lo desean, nosotros con muchísimo gusto podemos platicarles sobre las salas. Entonces, bueno, no hay problema con eso. Y luego estamos también, dependiendo de las actividades, a veces les invitamos a que conozcan las redes sociales del museo porque tenemos a veces horarios extendidos de 11 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, bueno, ahí no hay pretexto, tenemos bastantes actividades, exposiciones que ustedes les pueden ser de su interés. Genial, genial, porque de verdad eso es un viaje en el tiempo, o sea, ir al museo es un viaje en el tiempo, y también, bueno, recalcarle a la gente, recalcar a la ciudadanía que es un museo con todas las condiciones para gente discapacitada, porque lo dicen, es que es un edificio viejo, no voy a poder, y claro que no, me consta cómo está el elevador, hay rampas, es perfectamente incluyente, pueden ir a todas las áreas las personas discapacitadas, ¿no? Así es, está adecuado. Es más, contamos con sillas de ruedas también, por si lo necesitan, porque muchas de las personas que nos visitan son de la tercera edad, entonces les damos ese servicio sin ningún problema. Contamos también con elevador, por si se les dificulta subir las escaleras. Entonces, la verdad es que intentamos darle las facilidades para que no tengan ningún inconveniente y la experiencia de su visita sea la mejor. Absolutamente. Y bueno, creo que hay un elemento que también es muy pictórico precisamente del museo, que si bien, bueno, creo que no forma parte por la cuestión obviamente de seguridad y todo, del recorrido, pero también el reloj. Digo, de alguna manera yo tuve la gran fortuna de ver este mecanismo. Bueno, es algo impresionante el reloj. No sé qué información tengas al respecto, de cuándo data. Está impresionante ese reloj que tiene en la torre del museo. Sí, precisamente dentro de las exposiciones tenemos unos bocetos de cómo estaba pensado que iba a ser posicionado ese reloj, y principalmente al inicio tenían pensado ponerlo en la parte de abajo como vista. Sin embargo, lo colocan en esta torre que sí precisamente está cerrada, pero es interesante decir que aún funciona. Tal vez con la cotidianidad y la rapidez en la que vivimos ahora no nos percatamos, pero el reloj 15 para la hora suena, a la hora suena, o sea, tiene su timbre específico, ¿no? La verdad es que se puso también en los años 40, la verdad no recuerdo bien en qué fecha, pero lo que sí te puedo decir es que aún funciona. En algunos años hicimos recorridos para este Día de Muertos, porque es un espacio bastante reducido, se presta, entonces en algún momento se hacen algunos recorridos con algunas historias que han surgido a través de los años en el Museo del Ferrocarril, pero la verdad es que está hermoso, es impresionante. En algunas ocasiones, dependiendo de los eventos, tenemos actividad en la terraza, en la tercera terraza, que es donde tiene la vista a este reloj, y bueno, es impresionante porque no solo es el reloj en sí, sino también es la vista que da hacia la Alameda, la vista que da hacia los andenes, y cómo se observan los talleres de diésel de aquellos años que, bueno, ahora pertenecen a una institución privada, pero es interesante y está hermoso.
No, maravilloso, de verdad es un lugar que me encanta aquí en San Luis Potosí, precisamente en el corazón de la ciudad, y un atardecer ahí en la terraza de la parte de arriba, yo creo que por eso de repente ha habido 2, 3 celebraciones muy bonitas ahí, y que bueno, luego hay quienes quizás se pudieran preguntar, y gracias a todos los que nos están sintonizando, nos están siguiendo a través del Facebook Live y YouTube del Coposit, de verdad es que bueno, una charla interesantísima que yo estoy aprendiendo muchísimo, estamos con Isari García Olvera, ella es jefa de Relaciones Públicas del Museo de Ferrocarril Jesús García Corona, y bueno, brincar a este link, a este nexo, a este enlace que debe haber, que luego la gente quizá dice, es que estamos hablando mucho de la cuestión de arte, a veces hasta hay cuestiones de literatura, ahorita que nos platicabas del libro nacional, dices, bueno, ¿qué tiene que ver con ciencia? Y tiene que ver todo, absolutamente con todo, ¿no? Tanto que, bueno, contextualizo, si me lo permites, Sari, en 2017, el famoso y ya una de las emblemáticos lugares para divulgación científica, como lo ha sido el Vagón de la Ciencia del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, se traslada como parte, bueno, pues del acervo de carros, por llamarlo así, del Museo del Ferrocarril, y de ahí, pues también se vincula este gran nexo, esta importante colaboración que ha habido entre el Coposit y el museo. Se habilita, ¿no? Hubo un proyecto que se estuvo desarrollando a lo largo del tiempo, precisamente 2017-2018, dentro del Vagón de la Ciencia que lideró el Museo del Ferrocarril. ¿En qué consistió toda esta actividad de la habilitación o rehabilitación del Vagón de la Ciencia, Isari? Así es, ya ves que, bueno, el Vagón de la Ciencia se donó al museo y entonces se crea un proyecto para poder habilitarlo y promocionar la ciencia y el ferrocarril y esta relación que tienen a través de este espacio, en el cual, bueno, se ganó un concurso. Y a través de este concurso, el vagón de la ciencia se divide en 3 ejes, en donde en cada uno de ellos es uno, en este caso, realidad virtual, otro son experimentos, esta parte de los experimentos, y la otra es la difusión a través de los medios digitales de lo que es el vagón de la ciencia, de lo que puedes ver ahí y de información relacionada con el ferrocarril y la ciencia. Es una actividad bastante interesante, de hecho, hemos tenido muchísimo éxito, bueno, antes de la pandemia, había visitas escolares, visitas para grupos en general que podrían interactuar con la evolución del ferrocarril a través de la realidad virtual. Bastante interesante, esperemos próximamente, una vez que ya todo vuelva a la normalidad al 100, poder otra vez ofrecer esta información o presentar estos recorridos para todo el público, porque creo que es un espacio bastante interesante, en primera instancia porque es un vagón que fue utilizado para correos. Ya. Entonces, desde ahí es una situación bastante interesante porque estamos hablando de, en este caso, de un objeto que tiene una historia larguísima y bastante interesante. En segundo lugar, pues bueno, que se adecuó para poder promocionar la ciencia, la tecnología y el ferrocarril a través de diferentes temas. Entonces, la verdad es que los invito a que puedan conocer un poquito. De hecho, que fue el mes pasado, se cumplió, ¿verdad?, 1 año de este traslado, de Sí. esta modificación. Estuvimos por ahí en las redes sociales promoviendo que precisamente cumplimos 1 año más de ese aniversario y bastante interesante. Y a partir de esto, bueno, surge Estación Ciencia, que bueno, bastante interesante poder promover, pero ahora de una forma distinta a través de que en el museo a través de diferentes espacios se pueda promover la ciencia. Bueno, porque te puedo decir, Edgar, si tú eres parte de esta colaboración, y pues bueno, así es como surge esto. De ahí nace Estación Ciencia, y precisamente, bueno, yo quiero reconocer la labor que desde 2010, pues bueno, también el Museo del Ferrocarril, que se ha sumado a este gran esfuerzo, como lo ha sido la red de divulgación de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, pues también un saludo y un reconocimiento a toda la gente que se dedica a la divulgación de las ciencias, recordando que las ciencias, pues bueno, obviamente incluye toda esta parte también de lo social, de las humanidades. Ya se acabó ese diálogo, ese divorcio horrible que había de que es que la ciencia sociales no es ciencia, y eso creo que ya en San Luis Potosí al menos ya dejamos atrás mucho
ese mal discurso que había, porque la relevancia es finalmente la misma en términos de la ciencia y el impacto que tiene en la sociedad. Y que bueno, pues también voy a hacer un pequeño paréntesis en términos de que en 2018 el Museo del Ferrocarril fue la última sede de la última Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, también ahí se escribió la historia, porque después de 25 años de que inicia la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, un movimiento que arranca en 1994 desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Museo del Ferrocarril pues termina siendo la última sede de este gran evento, que bueno, posteriormente desde el Consejo Potosino y de gracias a todas las instituciones de educación superior, centros de investigación, pues inicia lo que ahora conocemos como la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. Pero bueno, también el museo entra, ¿no? En este sentido de que forma parte de la red de divulgación, que la gente sepa que el Museo de Ferrocarril pues divulga ciencia, ¿no? Bajo estos mecanismos, bajo obviamente el discurso inherente de lo que es todo el contexto del ferrocarril. ¿Cuándo inicia? ¿De qué manera? Digo, a partir del vagón que nos dices, ¿cómo inician las actividades de Estación Ciencia? Y que bueno, ya ahorita entraremos precisamente a lo que se vino a desarrollar pues ya desde este año, ¿no? Sí, pues precisamente a partir de que nos damos cuenta que el vagón de la ciencia crea mucho auge y mucho interés en el público, y atrae muchos visitantes al museo, surge la intención de promover y de precisamente darnos cuenta que hay muchos temas relacionados con el ferrocarril y la ciencia, o sea, una relación muy estrecha con ambos, y entonces surge esta necesidad de poder divulgar, crear y promover actividades relacionadas con esta interacción entre estos temas. Y bastante interesante porque son personas que tienen un amplio estudio y bastante conocimiento en el tema. Entonces, se crea ahí una colaboración, en este caso con ustedes, con el COPOSIT, para poder comenzar a promocionar una vez al mes actividades relacionadas. Al inicio, bueno, no teníamos la pandemia, entonces eran de forma presencial. Después nos adecuamos de forma virtual y ahora híbridos, ¿no? Entonces, bastante interesante, creo yo, que algo que me encanta, como te decía, de las redes sociales, de que haya surgido la pandemia, es esta parte en la que tenemos que evolucionar los museos para tener diferentes formas de presentar la información y que la gente pueda interactuar. Entonces, de esta manera surge y de esta manera, la verdad es que estoy muy contenta porque se ha movido a través de las redes sociales de una forma bastante positiva. Entonces, y me encanta esta parte, tanto de la forma presencial es bastante grato poder ver la cara de los niños, de los adultos y poder tener esta interacción, porque a veces hay temas que son muy básicos y que los vimos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, hasta en la universidad, y que son cotidianos, cosas tan cotidianas y no nos damos cuenta. Entonces, en este tipo de presentaciones, de charlas, de experimentos, lo recordamos y es bastante interesante poder ver la cara de felicidad que se llevan tanto en las redes sociales con sus comentarios como de forma presencial y nos llena bastante y sobre todo porque pareciera o hay como un tabú en cuanto a la ciencia y la manera en que interactuamos con ella, y entonces se rompe totalmente con estas actividades y eso vale muchísimo la pena en cuanto a la creación de este proyecto en particular. Absolutamente, y que bueno, ha sido interesante, por ejemplo, cuando se hace virtual, pues existe la gran oportunidad de que ahí queda grabado, y la gente que dijo, bueno, yo no me pude conectar, no lo pude ver, y creo que también las redes sociales en este tipo de actividades nos permiten si no lo vi, y bueno, si algún maestro entre semana, oigan, pues les voy a poner el taller. Recientemente acabamos de pasar la actividad, recordarás, Isari, la del doctor Marcelo Kaplan, que bueno, lo interesante fue que él es un profesor del College de Chicago, es decir, un ponente internacional y haciendo un taller de juegos de las leyes de Newton, ¿no? ¿De qué otras actividades se han venido presentando precisamente en Estación Ciencia, Isaac?
Pues, por ejemplo, ha habido muchas charlas referente, hace poco también hubo, bueno, de la levitación magnética, es bastante interesante, y es que ha habido de todo, desde las locomotoras de vapor, el mecanismo de las locomotoras de vapor, también de la levitación magnética, este juego con los imanes, ha habido charlas bastante interesantes que han terminado en juegos, y precisamente, justo tú lo dices, eh, pareciera que a veces no tenemos el conocimiento y decimos las leyes de Newton y generamos como que una Barrera, barrera, ¿no? De repente. barrera, Ajá. exactamente. Pero entonces los niños van jugando y crean este carrito, esta locomotora, este mecanismo, y resulta que era algo que resulta bastante interesante para ellos. Pero bueno, ha habido muchísimos temas relacionados con la ciencia, con el ferrocarril, con el movimiento de las ruedas, con conocer un poquito cómo funcionan los tornos, cómo es la combustión, cómo funciona el vapor, eh, y muchas actividades y muchos temas que la verdad ahorita con tantas cosas se me van un poquito de la mano, pero hemos tenido muchos invitados con muchas actividades que han sido bastante interesantes, y bueno, las que vienen, precisamente vamos a tener una también relacionada con el mecanismo y el movimiento Ujú. que tiene el ferrocarril desde como medio de transporte principalmente. Entonces, pues bueno, ¿qué más te podría decir respecto de eso? Ahorita ahondamos Precisamente. en esa charla. Absolutamente, y que bueno, la primera, ya tenemos una siguiente fecha, ya van cuatro fechas que se han realizado. Tuvimos una presencial por ahí del mes de julio, y luego Correcto. precisamente, bueno, pues tuvimos alguna transición también precisamente por la pandemia, por los cuidados de el regreso a clases que se había, no, apenas hay un regreso presencial a clase apenas ahorita en el mes de noviembre, pero bueno, ya tenemos en puerta la que sigue, ¿no? ¿Qué actividad creo que ya está en puerta, Isani? La que viene para el próximo domingo. Exactamente. Para el próximo domingo tenemos una charla bastante interesante con la doctora Flor Dinora Clemente Cuervo. Ella es directora general del grupo de divulgación Chip Home. Y bueno, nos va a presentar la charla, los medios de transporte y su evolución. En esta charla vamos a poder ver precisamente la importancia social y económica que tienen los medios de transporte y cómo han evolucionado a través de los años. Empezamos con los medios de transporte tirados por animales y posteriormente la evolución, como comentábamos, en este caso el tren de levitación magnética, el tren de vapor, el tren de diésel, y en específico también con algunas naves espaciales y cohetes, con su funcionamiento, pero enfocado exclusivamente como medio de transporte. Ajá. Entonces, en esta presentación va a ser la evolución y las diferentes fuentes de energía que se necesitan para que el medio de transporte pueda ser utilizado, ¿no? Y en este caso, pues bueno, estamos hablando de un medio de transporte, puede ser de personas o puede ser de carga o etcétera, ¿no? Entonces, bastante interesante esta charla que nos va a dar la doctora Flor, y es importante mencionar que está enfocado a niños de entre 6 a 12 años. Entonces, va a ser a través de Facebook Live. Como bien lo dices, pueden acompañarnos el domingo 14 a las 12 del día a través de Museo del Ferrocarril SLP, o bien, si no tienen la oportunidad, pues después poder ver la transmisión y podernos comentar. A pesar de que la publicación ya se haya realizado, ustedes pueden compartirnos sus videos, sus fotografías de los experimentos que hayan hecho. Nosotros con muchísimo gusto, si tienen alguna duda, ahí les podemos comentar, porque la intención es precisamente aprender, jugar, divertirnos, conocer, y bueno, en este caso, esta charla creo que se va a prestar bastante para poder conocer otra parte, otra perspectiva de lo que fueron los medios de transporte enfocados al ferrocarril y a la ciencia. Absolutamente, y que bueno, son de relevancia porque hoy en día pues vinieron a determinar el progreso de la humanidad, ¿no? Hoy en día ya estamos hablando de todas cuestiones híbridas, autos eléctricos, autos voladores, pero que bueno, también el ferrocarril vino a detonar, y hay países que finalmente se mueven por ferrocarril, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de movilidad en ferrocarril en Canadá
o principalmente en Europa de pasajeros es altísimo. Digo, no así el caso quizá de México, pero definitivamente el ferrocarril viene a ser una industria que mueve a personas, que mueve mercancías y que, bueno, en Estación Ciencia vamos a tener una fecha más, ¿no? Todavía próxima. ¿Cuándo va a ser esta, Isari? De hecho, estaba viendo por ahí calendarios. ¿Cuándo? Tenemos, creo, una fecha más todavía pendiente. Tenemos una fecha en diciembre, no recuerdo exactamente cuál es, pero vamos a tener otra fecha en diciembre para cerrar estas actividades con Estación Ciencia. Y la que tenemos ahorita próxima es la del 14 de noviembre y cerramos con la actividad de diciembre, cerramos el año para que estén pendientes en nuestras redes sociales y poderles compartir la fecha exacta. Nuestras actividades son a las 12 del día y bueno, ahí nada más para poder entrar en suspenso, veremos si la actividad será digital o será presencial o será híbrida. Entonces, Así bueno, es. les invitamos a que sigan nuestras redes sociales y poder ahí ver la información exacta de esta última presentación del año de Estación Ciencia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y también en este sentido, pues el museo también tendrá en puerta otras actividades, ¿no? Aparte de Estación Ciencia, ¿qué se espera ahorita para el cierre de año en términos del calendario que tendrá el Museo del Ferrocarril? La idea es poder generar actividades. Tal vez puede ser que haya actividades relacionadas con la literatura, de igual forma, conciertos. Nosotros nos gusta mucho promocionar el museo a través de la música, que nos ha funcionado bastante bien. Seguimos con nuestras actividades de domingos folclóricos. Recuerden que también tenemos algunas cápsulas en donde hacemos un híbrido en relación con el danzón y los espacios culturales, en este caso, pues el ferrocarril y la manera en que interactúan ambas y esperamos poder presentarles diversas actividades que hagan promoción a nuestras exposiciones y temas relacionados con nuestras exposiciones. También recuerden que cada año montamos nuestro árbol de Navidad y Eso. realizamos nuestra posada en el Museo del Ferrocarril y pues bueno, los invitamos a que estén pendientes para que participen y formen parte de esta posada navideña en el Museo del Ferrocarril. Perfecto. ¿Y hay alguna fecha definida dentro del marco de, digo, posadas arrancan el 16, acaban por ahí el 24, precisamente con la Nochebuena? ¿Ya más o menos tienen determinado? ¿Estarán anunciando a través de redes sociales? ¿Cómo para estar invitando, pues obviamente, a través de qué mecanismo se podrá enterar la gente? A través de las redes sociales, principalmente el Facebook, Museo del Ferrocarril SLP, es nuestra principal vía de comunicación y a través de ahí no tenemos todavía una fecha exacta. A principios del mes de diciembre empezamos con la colocación de nuestro árbol navideño y en este caso, pues bueno, vestimos a nuestra locomotora 1182 y posteriormente les hacemos la invitación. Generalmente va de la mano con alguna presentación, ya sea de títeres, con alguna presentación musical, con alguna presentación de baile. Esta actividad de la posada, rompemos piñata y bueno, esta actividad todavía no tiene fecha, pero esperamos próximamente estarles informando e invitando para que puedan participar. No genera ningún costo esta actividad, entonces puede entrar quien quiera, quien guste, Quien quiera ir. es bienvenido. Perfecto, perfecto. Y ahora, y dentro de tu experiencia, Sari, también en todo este contexto de promocionar y de este vínculo que también finalmente, pues tu labor ha sido tanto la de divulgación como de difusión, precisamente todo el conocimiento y el valor y la importancia cultural y social que ha tenido el ferrocarril, pues principalmente en nuestro San Luis Potosí y en toda la región. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cómo ha evolucionado esa interacción de públicos, ¿no? Es decir, tú has tenido, hay público, quizá de adulto mayor, hay adultos, pero también ahorita que han venido incursionando en lo que nos platicabas hace ratito del TikTok, de las redes sociales, pues a veces también el joven no encontraba quizá una identificación tan inmediata porque decía, ay, no, mi abuelo fue ferrocarrilero, pero yo no, mi bisabuelo, porque hay toda una historia familiar también escrita en San Luis Potosí, gracias a los ferrocarrileros. Pero en ese sentido, tu experiencia, ¿cómo se ha venido dando esta transición de incursionar con las nuevas generaciones en el tema del ferrocarril? Ha sido un tema un tanto complejo. Justamente, muy bien lo dices, Edgar,
en cuanto que cuando el museo tenía sus puertas abiertas antes de la pandemia, nuestro principal visitante eran los adultos mayores y los estudiantes. Ujú. Sin embargo, ahora con las redes sociales hemos investigado la manera en que interactúan y principalmente, por ejemplo, en este caso en Facebook, interactúa de una edad de 30 años en adelante, y los que son en minoría jóvenes interactúan para compartir la información a sus abuelos, a sus padres, y entonces ya ha incrementado un poco en ese sentido la interacción debido a que, bueno, tú sabes que a veces las personas de la tercera edad se les dificulta un poquito ciertas cosas de la tecnología, entonces, bueno, de esa manera es que ellos han, pues, interactuado con nosotros. Sin embargo, a través de Instagram, de la publicación de nuestros eventos, de la publicación de nuestros espacios, de una manera y de una forma muy visual, ellos han interactuado muchísimo más. Y esta parte de yo invitarlos a que nos compartan sus fotografías es muy interesante porque puedes observar la forma en que ellos están visualizando, en este caso, su entorno o el espacio del museo de una forma muy distinta. Entonces, la verdad es que ha sido muy interesante, han interactuado muchísimo de esta manera y bueno, en este caso de TikTok nos ha funcionado para poder generar contenido que precisamente a lo mejor en Instagram no se ha podido, ¿no? Porque en Instagram es más como fotografía y en este caso en TikTok es más esta parte de romper un poco con separación cultura, promoción, cultura jóvenes. Entonces nos ha funcionado bastante bien. Hemos tenido que hacer un análisis. Es bastante obvio en cuanto a la forma en que interactúan, a la forma en que conviven y publican. Entonces vamos viendo cuáles son los gustos, cuáles son las tendencias que ellos tienen con respecto a qué les está llamando más la atención y de esta manera vamos evolucionando un poco. Pero es muy interesante, muy, muy interesante. Sobre todo, no, sobre todo esta parte de poder promover al espacio y promover su historia, porque es donde tenemos un poquito de dificultad, pero a través de los videos, a través de la música, a través del juego, a través de invitarlos a que participen en ciertos retos, es que ellos interactúan de una manera muchísimo más, más libre, Rica, sobre ¿no? todo. Claro, más Así libre. es, No, más y, libre. y Entonces, me muy encanta ese interesante. puente, ¿no? Pero me encanta ese puente porque de alguna manera rescato dos cosas que tú decías. Bueno, a veces la tecnología no se facilita mucho a unas generaciones que a otras sí. Y el hecho de incursionar en TikTok, empiezas también a promover, y por ejemplo esto de las fotografías, digo, quizá no falta quien haya rescatado fotografías antiguas, pues de sus ascendentes y que diga, oye, ¿sabes qué? Esto al museo le puede interesar porque quizá el museo ni siquiera lo tenga, ¿no? Porque hay material ahí perdido, ¿no? Entonces, también de alguna manera construye el puente, el museo, en términos de un acercamiento generacional, nietos, abuelos, que bueno, pues finalmente aquellos que hayan participado de la historia de la construcción del Museo de Ferrocarril. Entrando un poquito a asuntos importantes también que no debemos dejar de lado, junto con todo esta rica charla que estamos platicando para quienes estén sintonizando ahorita la transmisión. Estamos platicando con Isari García Olvera, y es jefa de Relaciones Públicas del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Hemos platicado del museo, del programa Estación Ciencia, del Vagón de la Ciencia, de todas las salas y, bueno, lugares bellísimos que tiene este lugar tan emblemático y que, bueno, forma parte de la historia de San Luis Potosí y de México. Y que también, bueno, hay un espacio que yo, ahí se me brincó preguntarte, que de hecho está enrejado. Hay una especie como de tiendita de conveniencia ahí en los andenes. ¿De qué trata este espacio? Porque para mí siempre me ha parecido muy atractivo, así como que hasta místico, ¿no? Así es. Antes de entrar a ese tema, voy a regresar un poquito a lo que estábamos Sí, platicando. claro. Fíjate que precisamente esta parte de lo que bien tú dices, hay muchísimo acervo, historias, fotografías, anécdotas de muchísima gente que sus abuelos trabajaron ahí, eh, que a lo mejor les contaron ciertas historias y entonces se crea un grupo que se llama Memorias de un ferrocarrilero, en donde invitamos a la comunidad
que le guste a ciencia cierta compartir información y que después nos permita compartir la información, pues esta es una manera de poder captar a nivel nacional. Ahorita no hemos tenido el gusto de que sea a nivel internacional, pero ha sido a nivel nacional, y captar todo este acervo y poderlo compartir de forma digital con todo el público. Entonces, la verdad es que es bastante interesante. ¿A dónde lo Y pueden mandar, Isari? ¿A dónde pudieran mandar esa información? puede ser, mire, no hay ningún inconveniente. Hay personas que a través de inbox en Instagram o inbox en Facebook me dicen, oye, yo tengo no sé, este acervo que puedo prestarlo al museo para que lo tengan en exposición. Eso es de forma física. Yeah. Ahora, si tienen cosas digitales, mira, la fotografía donde aparezco con mi papá o mi abuelo en los carros campamento en el año, no sé, en los años 60, en los años 70. Entonces yo les digo, por favor, compártanme alguna historia, compártanme biografía, y entonces ya se hace un escrito, una redacción, se le presenta a la persona que nos está compartiendo la información para no equivocarnos en los datos, y una vez que nos permita hacer la publicación, se programa para compartir con las personas. Entonces puede ser a través de ahí o buscan el grupo Memorias de un Ferrocarrilero. Les invito a que se integren a este grupo y pueden publicarlo directamente a través de este grupo, o bien, si así lo gustan, hacemos la redacción y pasamos con todo este proceso de edición y de poder verificar las fotografías y cuáles puedan ser las mejores para compartir con el público en general. Entonces, esa es la manera en la que interactuamos, esa es la manera en que los invitamos a que nos puedan compartir toda esa información. Yo conozco que hay muchísimos grupos que a lo mejor no están tan institucionalizados y que comparten información, entonces de repente también ahí los contacto, los invito a pertenecer al Museo del Ferrocarril y bueno, compartir la información, porque precisamente hay mucha gente que tiene, de hecho, tengo entendido que por aquí hay un jubilado ferrocarrilero que creó en un espacio dentro de su casa un pequeño museo al cual nos ha invitado varias veces. Wow, yo espero próximamente poder hacer un en vivo y compartirles todo su acervo ferroviario que él tiene ahí en su casa, y pues bueno, eso es a través de ese espacio. Y regresando a este espacio que tú me preguntas específicamente, se llama La Viajera. Es una tiendita que se adecuó con, yo no tuve el gusto, pero comentan quienes estuvieron, alguna vez pudieron subir al ferrocarril en la estación, comentan que ahí se vendían ciertos productos muy específicos. Entonces, lo que se intentó hacer es una representación de este espacio en La Viajera, y se presentan diferentes revistas, cómo estaba un estante en donde podías comprar ciertos productos. Entonces, la tenemos en una reja precisamente porque son objetos prestados, y entonces, bueno, se tiene que resguardar este espacio. Sin embargo, en ciertos momentos, durante algunos recorridos, se abre para que las personas puedan tomar sus fotografías, puedan interactuar con este espacio, y la verdad es que hay historias que nos cuentan. Unos nos dicen que estaba ahí, que ese era su lugar original, otras personas nos dicen que no, que se encontraba en otro espacio, pero bueno, lo importante es que se pueda promover estos refresquitos, chaparritos que en aquel entonces había, y también se promueve la parte que mucha gente no conoce, pero en una de las salas, que ahorita es la sala del circo, donde hay maquetas precisamente del ferrocarril y del circo, con estos vagones que transportaban animales. En esa sala estaba una báscula en donde llegaba todo lo que era de valor. De hecho, hay estas
se me fue su nombre, donde se resguardan, cajas fuertes. Las cajas Las fuertes. cajas fuertes. Entonces, ahí está cubierto ahorita con una mampara, pero está una caja fuerte de los años 40, cuando se hace la estación, está la báscula, y entonces también ahí en esta parte de la viajera tenemos en exposición una caja fuerte, una pequeña caja fuerte, algunas maletas que utilizaban que eran de cuero, otras de madera, y es impresionante pensar cómo es que en aquel entonces utilizaban esas maletas para poder viajar. Es impresionante poder ver los costales con el yute. Entonces, hijo, es muy interesante ver este espacio de que era la viajera, que bueno, fíjate que a veces pasa un poco desapercibida porque precisamente en esta parte de poder ver los murales, en esta parte de imaginarte que era la sala de espera y que volteas y ves los vitrales y ves los vagones, la gente a veces pasa directo a subirse a los vagones y bueno, en este caso pues sí, ahí está en un pequeño espacio de esta estación, ese pequeño resguardo, esa pequeña promoción de lo que era, lo que se ofrecía en las tiendas de conveniencia, en este caso en la estación Monasterio. Qué maravilla, porque de verdad es un viaje en el tiempo estar en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona y que bueno, a mí me encanta y esta gran experiencia que hemos tenido de colaboración el próximo domingo, Estación Ciencia en punto de las 12 del día con la maestra Flor Dinora, directora general de Chipom, que bueno, quien ha sido promotora también de la divulgación durante muchos años. Y bueno, hay un dato histórico inclusive también relacionado a eso, para que mucha gente obviamente no lo sabe, porque bueno, pues los que andamos un poquito en el ambiente ahí de la divulgación científica, la maestra Flor Dinora, y a ver si lo refiere por ahí, porque la actividad va a ser en vivo, ¿verdad? Va a ser completamente en vivo el próximo domingo. Ella fue becaria del Vagón de la Ciencia hace más de 22 años. Entonces, creo que ese dato también es un dato muy, muy relevante, muy padre, porque es parte de la construcción de la comunicación también de la historia del ferrocarril. Vamos, ella trabajó en el Vagón de la Ciencia hace más de 20 años y hoy regresa a dar una charla y bueno, que también ha participado en muchas actividades. Ella abrió también parte de lo que es Estación Ciencia de este año, pero bueno, ustedes han venido promocionándolo. Ya para ir cerrando, mi estimada Sari, que bueno, muchísimas gracias. Ha sido una charla, bueno, interesantísima. He aprendido horrores. No sabía esta parte de la historia de Jesús García Corona y bueno, de la maqueta. Bueno, es un lugar que me fascina ahí en el museo. ¿Cómo se pueden, dónde la gente puede conocer, obviamente, pues más información, que nos compartieras las redes sociales, los teléfonos, si quieren una visita guiada y pues recordarnos los horarios y los días de operación, que el museo ya está sus puertas abiertas? Claro que sí, pues mira, Facebook, Instagram y Twitter tenemos el mismo nombre, Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, Museo del Ferrocarril SLP, nos pueden encontrar a través de estos principales medios de difusión y comunicación y pues como tú bien lo dices, el museo ya está abierto, tiene sus puertas abiertas, los invitamos a que conozcan las redes sociales, que es donde estamos promoviendo en este caso nuestros horarios, dependiendo las actividades, expandimos nuestro horario a las 8 de la noche y si no volvemos a horario regular, de 9 a 5. Ah, y se me olvidaba decirles, ya está funcionando el trenecito escénico. Ah, perfecto. El tren escénico, para quienes no lo conocen, es un tren a escala donde te puedes subir niños, adultos, quien guste. También somos pet friendly, no tenemos ningún inconveniente con eso. Perfecto. Te puedes subir y da un recorrido por todo el exterior de lo que es el museo. Y viaja a través de rieles. Es una locomotora que funciona con gasolina y bueno, una experiencia bastante interesante porque es una forma distinta para aquellos que no pudieron subirse a un tren. Es una experiencia bastante interesante. Y también pues los queremos invitar a que sigan visitando nuestras redes sociales y que sigan participando. En este caso, como va a ser en vivo con la maestra Flor Dinora, pues que puedan participar. Fíjate que yo no sabía de eso, de que ella había sido becaria. Entonces, pues esperemos poder platicar precisamente de eso, de su experiencia, en este caso no sé si ella habrá podido observar el traslado que implicó el Vagón de la Ciencia al Museo del Ferrocarril y se ha visto la evolución de este mismo ahora como Vagón de la Ciencia. Esperemos que sí, que lo pueda platicar en este en vivo.
que nos sigan, que nos hagan comentarios, que nos pasen sus dudas. El Museo del Ferrocarril tiene el teléfono 812-4210. Con su servidora tengo la extensión 6. Por si cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto los podemos orientar a través del teléfono. Nuestras redes sociales, en el caso del Facebook, pueden mandarnos un inbox y llega directamente a nuestro WhatsApp. Entonces es más fácil la comunicación, la manera de interactuar. Con muchísimo gusto, cualquier duda, cualquier información que quieran compartir, si tienen alguna fotografía que quieren que publiquemos, lo podemos hacer con muchísimo gusto. Perfecto, perfecto. No, hombre, Sari, bueno, ha sido una charla interesantísima. Yo te quiero agradecer infinitamente. Y bueno, ya lo saben, si quieren un viaje en el tiempo, vayan al Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Y Sari, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Composite Radio. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos al Museo de Ferrocarril. Muchísimas gracias, Edgar. Como siempre, un gusto poder platicar contigo y poder, pues en este caso, dar información y aparte yo también aprendí cosas. Ahorita acabo de escuchar datos que tú tienes, que yo no sabía, y pues bueno, un gustazo como siempre. No, hombre, al contrario, un gusto. Y ya lo sabe, recuerde que en Composite seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica o telefónica. Sigan nuestras redes sociales. Gracias a Ángel Flores, quien ha apoyado siempre en los controles y en la edición de este programa. Saludo a todo el gran equipo del Composite y también del Museo Jesús García Corona, que bueno, equipazo que tienen también en el Museo del Ferrocarril. Y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Composite, yo soy Edgar Jiménez. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.